Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión de Food for the Brain de marzo. En representación de la doctora Marieli, les voy a presentar yo. Soy Ignacio Ricó y vamos a tener la ponencia del doctor Germán Carreto Chávez de diagnóstico prenatal y cuidados paliativos perinatales. Lamentablemente el doctor tuvo una situación de fuerza mayor, por lo cual no nos va a poder acompañar, pero nos mandó la presentación grabada, entonces vamos a poder seguir viéndola sin ningún problema. Nada más, si tienen alguna duda o comentario, si quieren escribirlo por el chat con un mail de contacto para que el doctor les pueda responder en, en su debido tiempo. ¿Va? Nada más voy a empezar a compartir en Facebook y les proyecto la presentación. Ok, perfecto. Ok, antes de proyectar les voy a leer una breve semblanza del doctor Germán Carreto Chávez. Solo déjenme admitir a las personas. Ok. Eh, el doctor Carreto tiene doctorado en bioética, al igual que maestría, y es maestro en educación. Es director general de PREGNAFEM, el Centro de Diagnóstico Femenino y Perinatal, profesor de pregrado y posgrado en varias universidades de México, tanto presencial como en línea. Eh, es médico materno fetal y perinatólogo. Tiene un fellowship en Nanotechnology por la Universidad de Creighton en Nebraska. Otro fellowship en endoscopía ginecológica avanzada y es ginecólogo obstetra. También es miembro de la American College of Obstetricians and Gynecologists, de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Diagnóstico y Tratamiento Prenatal, miembro titular del Colegio Mexicano de Especialistas en Gineco y Obstetricia, miembro federado de la Federación Mexicana de Colegios de Gineco y Obstetricia, y es miembro de la American Society of Bioethics and Humanities, es miembro del Colegio de Profesionistas en Bioética de México, miembro de la Red Mexicana de Educación Bioética y miembro investigado del Grupo VINCA de Neurociencias de la Universidad de Anáhuac, México Norte, al igual que ha sido ponente de varios temas relacionados con gineco y obstetricia, perinatología, enseñanza y bioética en nivel nacional e internacional. Entonces, ahora sí les voy a presentar el video. Y listo. Por favor, me dicen si están viendo la pantalla, por favor.
Sí, sí la vemos. Súper. Entonces, listo. Hola, buenas tardes a todos. Soy el doctor y me dedico mucho a la bioética y a los cuidados paliativos, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona mucho, que me dedico mucho a eso, que es el diagnóstico prenatal y los cuidados paliativos perinatales. ¿Qué quiere decir perinatales? Que van alrededor del embarazo. Es todo lo que sucede en el momento de la concepción o en el momento de la fecundación, en el nacimiento y posterior al nacimiento, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante porque muchas veces se ha encaminado que el diagnóstico prenatal va enfocado hacia una parte abortiva, ¿no? Y lo que queremos tratar es que también el diagnóstico prenatal nos da muchos beneficios y que realmente puede hacer muy bien a la pareja y también al bebé que va a venir, ¿no? Son muchos beneficios que vamos a platicar el día de hoy. Y cuando nosotros no podemos tratar o dar un manejo terapéutico al bebé, pues obviamente viene la parte de la medicina, los cuidados paliativos, ¿no? Para ayudar realmente a acompañar a ese bebé al desenlace que es la muerte terrenal, ¿no? Y obviamente en la bioética pues estamos a favor de ni adelantar la muerte, ¿no? Que sería con la eutanasia o con la eugenesia en este caso, ni tampoco con la distanasia o obstinamiento terapéutico. Entonces, lo que son las malformaciones, deformaciones o cromosomopatías, ¿sí? Va a tener que ver con una deficiencia, ya sea en la formación, cuando se está formando el embrión, o bien en el desarrollo que ocurre, ¿no? Puede ser en el primer trimestre, que se llama embriogénesis, que es la formación de todos los órganos, que ahí puede haber un problema, sobre todo de una cromosomopatía o alguna malformación. ¿Qué son las cromosomopatías? Es en el momento que entra el espermatozoide con el óvulo, cada gameto tiene 23 cromosomas y al juntarse los cromosomas del espermatozoide con el óvulo, pues se forma un nuevo ser humano. En ese momento de la fecundación puede darse cromosomopatías. ¿Qué son las cromosomopatías? Los síndromes. El que más conocemos es la trisomía 21, trisomía 13, trisomía 18, pero hay muchísimas otras cromosomopatías que pueden ocurrir en el momento de la fecundación. El primer trimestre, las primeras 10, 12 semanas, ocurre la embriogénesis. La embriogénesis es la formación la formación de todo el embrión. Posteriormente, los segundos 2 trimestres, se lleva a cabo todo lo que es la maduración y el desarrollo de todas esas, de todos los órganos. Es aquí cuando muchas veces puede haber, por ejemplo, deformaciones por la posición de los fetos o bien por una cuestión restrictiva o intrínseca de los órganos que pueden dar esa deformación, ¿no? Y también, obviamente, todo lo que tenga que ver congénito. ¿Congénito qué quiere decir? En el momento del nacimiento. Entonces, vamos a ver que el diagnóstico prenatal son todas aquellas herramientas que voy a tener yo como ginecobstetra para poder diagnosticar cierto tipo de enfermedades, malformaciones, deformaciones o alguno de los síndromes o alguno de las enfermedades genéticas que se puedan diagnosticar. Es muy importante recalcar que también hay estudios de tamizaje o escrutinio, ¿sí? El tamizaje o escrutinio, ¿cuáles serían esos estudios? Son estudios que se hacen a toda la población para poder yo detectar quiénes tienen factores de riesgo específicos para una enfermedad o cromosomopatía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un estudio de tamizaje y un estudio diagnóstico? Que los estudios diagnósticos son más caros y son más invasivos. Entonces, la cuestión económica aquí es importante, no es lo mismo un estudio de tamizaje que puedas hacer a toda una población, sobre todo en países que vamos en vías de desarrollo, o bien también el riesgo que puede haber de una diagnóstico, como puede ser una amniocentesis o una biopsia de vellosidades coriales, que hay un riesgo de pérdida de 0.5%, ¿no? A veces han bajado estos riesgos a 0.3, 0.2, pero generalmente uno en cada 200 o 250 estudios de diagnóstico se pueden perder, ¿no? Entonces es algo muy importante que antes de hacer un diagnóstico prenatal, podamos hacer realmente un estudio de tamizaje para poder tener ciertas herramientas que me vayan conduciendo hacia si ese bebé va a tener alguna malformación o cromosomopatía. Ahora, todo esto es muy difícil manejarlo sin un apoyo, ¿sí? Y tiene que ser un acompañamiento o un apoyo tanto médico
como transdisciplinario, ¿no? O sea, tiene que haber ahí, tiene que entrar el genetista para poder explicar cuál va a ser la patología de dicho bebé. También entra ahí el pediatra, el cirujano pediatra. Hay muchas patologías que requieren una intervención en el momento del nacimiento. Entonces, algunos de los beneficios en poder diagnosticar este tipo de bebés que vienen con algún problema congénito, pues puedo tener ya todo listo para poder operarlo en el nacimiento, ¿no? También es muy importante el acompañamiento de toda la familia, ¿no? Muchas veces se trata de estos bebés como hacerlo algo oculto, algo que no se dice, ¿no? Sino simplemente muchas veces no quieren o lo quieren ocultar, ¿no? Entonces es muy importante el apoyo de la pareja y de toda la familia en este tipo de patologías. Y para finalmente, pues entonces poder nosotros ayudar a ese bebé. Ahora, las malformaciones y todas las deformaciones y cromosomopatías han existido toda la vida, desde siempre han existido. ¿Por qué hoy en día está más en boga todos estos estudios? Bueno, porque hoy en día la mujer ha hecho una pausa en su vida reproductiva y ha tratado de embarazarse cada vez a una edad mayor, ¿no? Y arriba de los 35 años, pues tenemos mayor riesgo de padecer una cromosomopatía, ¿no? Entonces, gracias al advenimiento de este posmodernismo que vamos todo muy rápido, que queremos mucha cuestión económica, mucha realización personal o profesional, muchas veces dejamos al tiempo la reproducción. Y por eso puede haber un poco más de porcentaje de cromosomopatías en pacientes mayores de 35 años. Y como siempre ha existido, lo que pasa es que antes no se podía diagnosticar, ¿sí? Antes teníamos que llegar hasta la finalidad del embarazo, a las 40 semanas, y en ese momento nos dábamos cuenta del desenlace o cómo venía el estado de salud del feto, ¿no? Todo esto me puede ayudar, obviamente, para evitar una morbimortalidad del mismo, ¿no? Hay muchísimos, ahorita vamos a ver muchos tratamientos intrauterinos que se hacen durante la gestación para evitar precisamente que el bebé fallezca o incluso ciertas enfermedades que podemos ayudar para que tenga una calidad de vida mucho mejor en la etapa postnatal. Un poco de introducción, un poco de historia, fue en 1985 cuando en Estocolmo, en la conferencia de salud que fue determinada por el Consejo de Europa, recomendó el empleo de técnicas de diagnóstico prenatal, pero nada más en familias con riesgo. ¿Cuáles eran las familias de riesgo? Pues eran las pacientes que tenían arriba de 35 años, pacientes que hubieran tenido un antecedente previo de alguna cromosomopatía o alguna malformación en embarazos previos, o incluso que en la familia hubiera unas ciertas malformaciones, ¿no? Hoy en día ya se sabe que no tenemos que esperar a tener pacientes de alto riesgo para nosotros poder saber el estado de salud del bebé. ¿Cuál es el objetivo realmente del diagnóstico prenatal? Pues simplemente es proveer a la pareja la información sobre la presencia o no de alguna enfermedad genética o congénita en el bebé. ¿Sí? Cuando hablamos de enfermedades genéticas es aquella que se va a dar debido a los genes, ¿no? Que es una enfermedad que se va heredando, y las enfermedades congénitas son aquellas que se dan en el momento del nacimiento, ¿no? Entonces, realmente tenemos que enfocar que el objetivo primordial de poder detectar estos bebitos que tienen con alguna malformación, alguna enfermedad, no va dirigido hacia el aborto, sino al contrario, el objetivo es proveer la información, empoderar a la pareja y poder ayudar al binomio a que vayan pasando por esa secuencia de eventos en que pudiera desencadenar la muerte de uno de los dos. ¿Cuáles son los lineamientos éticos? Los lineamientos éticos del diagnóstico prenatal han sido publicados por la Organización Mundial de la Salud. Y lo que nos dice es que todos estos servicios deben de estar disponibles de acuerdo a la necesidad médica de todos los países. Esto sería una utopía, ¿no? O sea, que pues, todo el mundo pudiéramos tener derecho a esos estudios. Pero realmente lo que debemos de procurar es que en la medida de lo posible, tratar tanto la medicina pública como privada, que pudiéramos llegar a todas las pacientes para poder ayudar y obviamente disminuir el riesgo de morbimortalidad en esos bebés. Ahora, una cuestión muy importante que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que tiene que haber un asesoramiento genético, ¿sí? Antes de yo sugerir el diagnóstico.
¿Por qué es esto? Porque muchas veces ofrecemos un diagnóstico y no podemos interpretar, o tenemos el resultado y no sabemos qué hacer, o hacia dónde derivar al paciente, o quién lo va a ayudar, si el tanatólogo, el paliativista, el psicólogo, el médico, ¿sí? ¿Quién va a ser encargado de dar esa información a la pareja? Entonces es muy importante, antes de nosotros proporcionar un diagnóstico o un tamizaje prenatal, el poder tener ese asesoramiento con la pareja y determinar qué es lo que puede llegar a detectar. Ahora, no todos los diagnósticos prenatales tienen para toda la confiabilidad de todo lo que son los bebés, ¿no? Hay algunos diagnósticos, por ejemplo, que es el ultrasonido, que es una herramienta muy poderosa, pero que tiene sus limitantes, ¿no? En el ultrasonido podemos encontrar las malformaciones o deformaciones que tienen los bebés. En un estudio cromosómico, como sería la amniocentesis o la biopsia de vellosidades coreales, podemos encontrar cromosómicamente cómo viene ese bebé. Pero yo no puedo decir que viene sano en cuanto a las cuestiones cromosómicas, pero no en cuanto a las malformaciones, el labio paladar hendido, alguna malformación facial, de deficiencia de ácido fólico, por ejemplo, en problemas de tubo neural. Entonces es muy importante nosotros poder asesorar previamente al diagnóstico o al estudio o herramienta que vamos a recomendar a los pacientes, realmente cuál es su alcance y qué podemos diagnosticar con eso y qué no podemos. Otro de los lineamientos muy importantes en la Organización Mundial de la Salud es que siempre debe ser optativo y voluntario, ¿sí? No se debe de hacer de manera rutinaria a todos. Tenemos que preguntar y respetar la autonomía de los pacientes, ¿sí? Hablando de la mamá y del papá del bebé, para ver si ellos quieren o no quieren tener la posibilidad de saber cómo viene su bebé o esperarse hasta las 40 semanas. ¿Sí? Entonces, es un lineamiento ético muy importante que debe de ser voluntario. Ahora bien, el último lineamiento que nos indica la OMS es que la pareja debe ser informada objetivamente de todo hallazgo clínico que nos pudiera dar el diagnóstico prenatal. No podemos empezar con subjetividades, sino que tenemos que dar dentro de la subjetividad y dentro de que somos únicos y repetibles y dentro que no hay enfermedades, sino que hay enfermos y hay bebés enfermos, tenemos que tener una objetividad y no dar nosotros nuestro punto de vista como tal, ¿sí? No, muchas veces hay médicos que van encaminados a que si viene la enfermedad o viene una cromosomopatía, van a inferir subjetivamente en el paciente para que termine el embarazo. Entonces, nuestra obligación ética, moral, estamos a favor de la vida como médicos, pues tenemos que encaminar objetivamente a determinar qué es la vida, en dónde inicia la vida, con componentes biológicos, con fundamentos o argumentos filosóficos, científicos y teológicos para poder ayudar a la pareja a tomar una determinación. ¿Cuál ha sido el problema del diagnóstico prenatal? ¿No? Que se ha hablado mucho y se ha escrito mucho de todos los cuidados paliativos en pacientes, en adultos, en adolescentes, en niños, en adultos mayores, ¿no? Pero el problema radica es que no se ha escuchado mucho o no se ha hecho mucha mención a los pacientes terminales in útero o bien los recién nacidos, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar en México esa percepción de que los cuidados paliativos nada más es para un enfermo terminal al final de la vida, ¿no? En un paciente adulto mayor. Los cuidados paliativos son para todas las personas que vayan a tener un desenlace en cuanto a la muerte terrenal. Ahora, son muy pocos los estudios que se han realizado en recién nacidos y mucho menos en la etapa perinatal, ¿no? Estamos hablando incluso desde los abortos espontáneos del primer trimestre. En todos los abortos hay un duelo, independientemente si el bebé tiene 4, 5, 6 semanas, 20, 40 semanas, pues obviamente todos esos duelos vamos ayudando con un acompañamiento tanatológico a la pareja, ¿no? Entonces tenemos que realmente encaminar todas estas cuestiones de que son muy nuevas en México, los cuidados paliativos, tiene que haber un subinciso en la Ley General de Salud encaminados a los cuidados paliativos perinatales. Habíamos comentado que muchas veces hay personas que creen que va encaminado a la interrupción legal del embarazo o al aborto, pero hay muchos beneficios que me puede dar desde el componente bioético, ¿sí?
Por ejemplo, se puede hacer muchos tratamientos intrauterinos, que de ahí dependa nosotros poder operar la espina bífida, la columna vertebral de los bebés, que se puedan poner algunos catéteres o algunos instrumentos cuando tienen una malformación renal, ¿no? Y podemos actuar de muchas maneras que nos puede dar una ayuda para la morbimortalidad del mismo. Entonces, no es lo mismo el yo poderlo diagnosticar y ayudar en el transcurso del embarazo que cuando sea el desenlace del embarazo, ya sea vía vaginal o vía abdominal, pues en ese momento yo apenas diagnosticarlo, ¿no? Ahora, también ese es algo que beneficia mucho. Muchas de las cromosomopatías se relacionan con algunas otras malformaciones de otros tejidos u órganos. Entonces, por ejemplo, la trisomía 21 tiene un alto porcentaje de correlación con cardiopatías, ¿sí? Con malformaciones del corazón. Entonces, si yo tengo ya el conocimiento que este bebé tiene una cromosomopatía, más aparte le he hecho los ultrasonidos estructurales o necesarios para poder determinar que tiene la malformación cardíaca, no es lo mismo que yo tenga en el momento del nacimiento listos al intensivista, al neonatólogo, si se requiere intubar al bebé, si se requiere de una vez que llegue ahí los cirujanos cardiovasculares. Entonces, estamos preparando todo para que el bebé tenga las mejores oportunidades incluso de vivir, ¿no? E incluso que si pueda vivir, que tenga una calidad de vida totalmente diferente a cuando no lo habíamos diagnosticado o no podemos prever los instrumentos o las herramientas tecnológicas para ayudar al bebé. Otro aspecto importante son los aspectos psicológicos, ¿sí? Todas las herramientas que tenemos para lidiar con las emociones. No es lo mismo el tú irte preparando como papá de un bebé que tiene una malformación o cromosomopatía en el transcurso del embarazo, con grupos de apoyo, con psicólogos, tanatólogos, logoterapeutas, te va ayudando mucho más para el momento en que nace el bebé, tú ya estés más preparado y con una menor depresión, ¿sí? Exógena de todo lo que está aconteciendo, ¿no? Ahora bien, también conociendo la patología, pues muchas veces los pacientes saben incluso mejor que algunos médicos en cuanto a esa patología. Se meten a grupos de apoyo, se meten a investigar, ya saben cuál es el último tratamiento terapéutico para su bebé, incluso saben en dónde está tal doctor, que si está en otro lado, en otro país, y todo eso les va ayudando a poderse preparar mucho más, ¿no? Y por último, la preparación económica. No es lo mismo nacer en un instituto, ¿no? En un instituto público o en un hospital privado que tenga todos los requerimientos para ese bebé, que cuando no tenemos los recursos. Nos podemos empezar a preparar durante el embarazo para ir buscando cuál va a ser la mejor institución o el mejor hospital donde pueda nacer ese bebé que tenga más posibilidades de vivir, ¿no? Y a todo esto queremos como argumentar que si se sabe la patología fetal y llevando un buen duelo, se puede lograr un vínculo materno-fetal lo menos perjudicial a favor del producto, ¿no? O sea, toda esta preparación que vamos en el embarazo va ayudando al final. Ahora, desde el punto de vista bioético, el principio de libertad que va de la mano con la responsabilidad y con las consecuencias, pues siempre tenemos que dar nosotros la información adecuada y oportuna a los pacientes. Esa información adecuada y oportuna, sí, que hacemos desde el personalismo, que es el realismo, o sea, tal cual yo te voy a dar la información verídica para que tú, pareja, tomen una decisión informada, ¿no? Y gracias a eso se respeta el principio de respeto de autonomía, tanto de la paciente como de las parejas, y eso nos va a ayudar a que tenga una calidad de vida o una supervivencia mucho mejor en estos bebés. Los defectos congénitos son responsables del 20% de las muertes durante el periodo de nacimiento hasta los 4 años. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que es una tasa muy alta en que estos bebés pueden fallecer. Entonces, ahora bien, si estamos diciendo de muchos beneficios que tiene este diagnóstico, pues podemos ayudar a disminuir esa mortalidad del 20%, ¿no? Y obviamente cuando se superan el 80% de bebés que no fallecen, pues muchos de ellos tienen secuelas como invalidez, una anormalidad mental, sensorial o motora. Y nos puede ayudar también el diagnóstico prenatal a prevenir todo este tipo de ciertas discapacidades, ¿no?
Por eso y por muchas cosas es importante la prevención, ¿no? En medicina hoy no nada más es la medicina terapéutica. Estamos ya desde hace 2 décadas en todo lo preventivo, el prevenir antes de que vayan a ocasionar todas estas enfermedades. Hay muchas enfermedades o malformaciones que no podemos prevenir, ¿sí? Pero hay un 80%, del 70 al 80% de las malformaciones de tubo neural se podía haber prevenido con la ingesta de ácido fólico de 3 a 6 meses antes, previos a la concepción. Entonces, las enfermedades que no podamos nosotros influir o prevenir, pues no podríamos hacer ninguna situación, sino simplemente diagnosticarlos y acompañarlos. Pero hay muchas que sí podemos nosotros influir. Incluso en la diabetes mellitus, pacientes que tienen diabetes mellitus y están descontroladas en el momento de la concepción, va alterando y va incrementando el riesgo para una malformación, ¿ok? Entonces, todo lo que tenemos que hacer es la medicina preventiva antes de que la pareja quisiera concebir. Sería recomendable que vaya a su consulta ginecológica y revisar que todo esté en las mejores condiciones para tener un embarazo. Ahora, si no puedo prevenir y no puedo tratar, en la medicina lo que nos compete, el siguiente paso es, pues, paliar. Paliar cuando yo tengo un enfermo terminal. Ya habíamos platicado el respeto de autonomía, el principio de beneficencia, ¿no? El cómo vamos a acrecentar los beneficios del diagnóstico prenatal y pues obviamente toda la autonomía tiene que estar bajo el principio de libertad, responsabilidad, que generalmente va encaminado hacia el bien, ¿no? También no hacer el daño, ¿no? O sea, no maleficencia. Si yo voy a hacer un daño con mi diagnóstico, ahí viene la prudencia y la posibilidad de darle al paciente y al familiar de no realizarse dicho estudio, ¿no? Y pues el principio de justicia se tendría que llevar a cabo de manera equitativa para toda la población que tenga esa posibilidad. La corriente personalista, ya vimos el principio de valor fundamental de la vida, que el diagnóstico prenatal está encaminado a que realmente estos bebés puedan vivir y de una buena calidad de vida. Ya hablamos de libertad, responsabilidad y del principio de totalidad terapéutico, ¿no? Que para que este principio se lleve a cabo, se nos dice que es lícito que podamos tratar sobre la parte enferma, ¿no? Entonces, cuando nosotros diagnosticamos una malformación, pues es lícito intervenir y tener un riesgo en una cirugía intrauterina porque me va a dar mucho más beneficios al propio riesgo, ¿no? Ahora, que no hay otros medios para superar este mal. Pues no, realmente la cirugía intrauterina muchas veces es el único tratamiento o el único camino para ayudar a ese bebé. Que haya buena posibilidad de éxito. La ventaja es que en pleno siglo XXI, pues ya tenemos ya médicos muy especializados en la terapéutica o en la cirugía fetal y que realmente se ha bajado muchísimo tanto los riesgos como se ha aumentado mucho la posibilidad de éxito y obviamente pues el consentimiento informado, ¿no? Todo esto, ¿cuál es la finalidad? Pues un mejor afrontamiento y duelo ante la enfermedad o ante la muerte, ¿no? La muerte de este bebé que desgraciadamente ya sabemos que puede ser incluso dentro del útero o en las primeras horas de nacimiento o incluso como ciertas trisomías, la trisomía 3 y la trisomía 18, que pueden vivir ciertos meses. Hoy en día con la tecnología se pueden diagnosticar muchas enfermedades y tenemos que saber que bioéticamente la bioética está a favor de la tecnología, siempre y cuando esa tecnología esté a favor del ser humano y no al revés, ¿no? Entonces, de ahí que vengan todo este tipo de herramientas tecnológicas que nos puedan ayudar, ¿no? Incluso hay diagnósticos o tamizajes no invasivos, como puede ser el estudio de las células de DNA del bebé en la sangre materna o en el plasma materno, y ese estudio no es tan invasivo, es nada más una muestra materna. Ahora bien, tenemos que explicar cuáles son las limitantes de los tamizajes, ¿no? No es lo mismo un tamizaje que un estudio diagnóstico, pero estos estudios de tamizaje actualmente lo que nos va a ayudar es a disminuir la mortalidad que tienen estos estudios de diagnóstico prenatal. Fíjense estos datos gruesos, como yo les llamo, ¿no? En 1920, las malformaciones congénitas ocupaban la 6ª parte de mortalidad, ¿no? Y en el 2011 ya va disminuyendo de escalón, ¿no? O sea, lo que hemos hecho es que gracias a este diagnóstico prenatal podemos ayudar a que esas malformaciones o afecciones prenatales disminuyan. Ya lo dice en la NOM, en la 11 SSA 3 del 2014, en la Ley General de Salud, que dice que la norma oficial nos dice que hay criterios para nosotros determinar lo que es un paciente en fase terminal.
Fase terminal es que no tiene es diferente cómo es en un paciente ya que haya nacido o en el bebé adentro, ¿no? Generalmente en un paciente nacido, más o menos se dice que son la terminación de la vida en un lapso menor a 6 meses, ¿no? Esto también es muy, muy debatible, qué pasa con los de 7 meses, los de 6 meses y medio, pero en el paciente, en el feto, realmente lo que pasa es que ya sabemos que no hay un tratamiento curativo y lo único que podemos hacer es paliar, ¿no? Entonces, esto nos va ayudando y nos va dando también evitar la obstinación terapéutica o la llamada distanasia, ¿no? Tanto no debemos de adelantar la muerte con la eugenesia o la eutanasia, como tampoco la debemos de prolongar, ¿no? Sino simplemente lo que tenemos que hacer los bieticistas, los paliativistas, los tanatólogos, es acompañar al paciente en ese paso o en ese proceso más que nada de la muerte. En muchos casos esto va realmente a la interrupción del embarazo, que ya vimos que no es ese la finalidad o la función del diagnóstico prenatal, y muchas veces incluso profesionales de salud no saben lo que es el diagnóstico prenatal o cuáles son las ventajas del mismo y por eso no lo ofrecen, ¿no? Un alto porcentaje de muchas encuestas dicen que no saben mucha gente, sobre todo aquí en México, lo que son los cuidados paliativos. No conocen el término como tal, ¿no? Ni tampoco del enfermo terminal. Entonces, de ahí la importancia que tiene este tema para nosotros ayudar a darle esa magnitud a estos temas, para saber que existen estas herramientas de diagnóstico que nos pueden ayudar, y obviamente para ayudar al bebé, que es nuestro paciente, ¿no? Algo que hacemos mucho los perinatólogos es de que tenemos a 2 pacientes en ese momento, ¿no? No nada más manejamos a un paciente, sino es la mamá y el bebé que lleva adentro. En la Ley General de Salud ya está estipulado que los cuidados paliativos es una parte obligatoria dentro de cualquier mexicano, ¿no? Y entonces los cuidados paliativos perinatales están adentro del paciente pediátrico, ¿no? Pero tendríamos que encaminar mucho un inciso que realmente pudiéramos nosotros platicar o realmente plasmar todas las cuestiones legales en cuanto a los diagnósticos paliativos alrededor del nacimiento. ¿Cuáles son las variables que afectan a todos estos temas? Pues las variables son el internet, las amistades, ¿sí? Otros, ¿no? Pero un muy bajo porcentaje de los pacientes van a tener la información de un profesional de la salud, ¿sí? Generalmente es lo que oyeron, que si la amiga les dijo que era para abortar, que si en tal película vieron que el diagnóstico prenatal era encaminado a la terminación del embarazo. Entonces, esas variables tenemos que luchar día a día y darle información verídica a todas las pacientes. Como ciertas conclusiones, ¿no? Algunos pacientes sabían también, por ejemplo, en las encuestas realizadas, que no sabían que había tratamientos intrauterinos, ¿no? Entonces pensaban que, pues, si de todas maneras, yo, ¿por qué? Si no voy a hacer una terminación del embarazo, ¿para qué quiero saber el estado de salud de mi feto? En el momento en que nosotros empezamos a hacer a proporcionar ese conocimiento, que hay bebés que vienen mal y se pueden tratar, entonces cambió mucho la percepción de la década pasada a esta década en cuanto a las parejas jóvenes que estaban embarazándose. Y de todas las encuestas que se han hecho, el 94% contestaron que de enterarse sobre una patología del bebé antes del nacimiento, ellos referían que sí les gustaría que tuvieran un apoyo psicológico, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que está reafirmando que bioéticamente el diagnóstico prenatal tiene muchísimos beneficios, ¿no? Y estamos diciendo que hay estudios de tamizaje que no son invasivos, como también estudios invasivos que nos pueden ayudar mucho, y muchas veces son mayores los beneficios que los riesgos. Conclusiones. Tenemos que ser que el diagnóstico prenatal es optativo, ¿no? Que debe de haber siempre, o debe de existir siempre, un consentimiento informado. El consentimiento informado no nada más es de que firme la paciente y el familiar, sino que simplemente entiendan también lo que se va a llevar a cabo y cuáles son los riesgos de tal o cual procedimiento. Siempre informar con la verdad, ¿no? Dentro del personalismo, siempre tenemos que nosotros ayudar a que llegue el paciente a la verdad, y obviamente con una libertad, darle la libertad que vaya encaminada con una responsabilidad y con consecuencias de estos actos, ¿no? Con las consecuencias de saber este conocimiento. ¿Qué voy a hacer con este conocimiento que estoy adquiriendo y qué va a venir de ahora en adelante en cuanto a un acto humano que pueda yo o no realizar, ¿no?
el diagnóstico prenatal está encaminado al bienestar del binomio. Nos preocupamos tanto por la madre como por el hijo, ¿no? Y pues muchas veces, ya nada más por terminar, que todo lo que en medicina no podamos tratar, ¿no? Que no tenga una finalidad terapéutica, podemos a lo mejor en muchas ocasiones prevenirlas, pero si no podemos prevenir y no podemos tratar, pues podemos paliar, ¿no? Y la parte paliativa va mucho más que la parte de evitar el dolor y el sufrimiento o aminorar el sufrimiento y disminuir el dolor, va con el acompañamiento, ¿no? No dejar esa parte humana que tenemos los médicos, que muchas veces cuando me preguntan, bueno, es que si ya la parte profesional o la parte médica no puedo hacer nada, ¿qué puedo hacer? Comportarte como ser humano, ¿sí? Comportarte como humano, con esa empatía, con ese acompañamiento, y podemos ayudar muchísimo más a estos bebitos y a esas mamás que tienen un bebé con alguna malformación. Pues eso es todo, espero que les haya gustado y cualquier duda, no duden en comentar y trataremos de responderlas. Ok. ¿Alguna otra duda que le quieran hacer al doctor? Perfecto. Pues bueno, creo que ya no hay ninguna duda, entonces daríamos por terminada esta tercera sesión. Gracias por habernos acompañado y en cuanto, sí, en cuanto ya tengamos la respuesta del doctor, se las haremos llegar. ¿Ok? Hasta luego, que tengan buenas tardes.